Bendición, tomen asiento. Vamos a entrar en esta hora con el libro de discipulado, discipulado, ¿sí?, de grupos de comunión familiar, La Puerta. Vamos a empezar con este tema. Yo pido disculpas, hermanos. Dije un precio la semana pasada, pero ese precio es para adiestramiento. O sea, va a haber dos secuencias de libros, uno discipulado de adiestramiento y otro discipulado de grupo. Vamos a empezar con discipulado de grupo, que es La Puerta. Este es uno, hay dos, está El Camino, va a haber otro libro de relación entre hermanos, el antiguo matrimonio, etc. Esos libros van a costar 20, hermanos, porque son más gruesos, van a tener un acabado de alto relieve inclusive, y los otros libros que son netamente de adiestramiento van a ser un poco más pequeños y van a costar 15 soles. ¿Ya? Esa es una confusión en el precio que anuncié la semana pasada. Perdonen, hermanos. ¿Ya? Pero bueno, vamos a empezar hoy día. Este libro, lo que pretendo hoy día es que usted, como discipulador, ¿no?, comience a hablar el mismo idioma, ¿no? Creo que ustedes ya este libro lo manejan en relación al antiguo. Va a haber amplitud en los temas de este libro, de lo que no había en el anterior libro. Y entonces voy a tratar de poder, como apóstol, instruirle en la forma que usted pueda darlo también a los discípulos. Amén. Y así ese va a ser la tónica de esta escuela. De esta escuela de adiestramiento. Bien, la lección 1 empieza con el fundamento y la consolidación. ¿Ya? ¿Por qué el fundamento y la consolidación? Porque son dos vertientes que tienen un significado similar, pero digamos, hay que entender que uno se refiere a la experiencia del nuevo nacimiento y el otro se refiere a la instrucción que sigue esa experiencia. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, el reino de Dios, si lo ponemos en este círculo, todo lo que es el reino de Dios, tiene una puerta de acceso. Cristo dijo: yo soy la puerta. Y la puerta, ¿qué significa? La puerta significa todos los pasos que experimentamos al entrar al reino de Dios. ¿Ya? Y la puerta, al experimentar eso, el discípulo va a poder caminar en la forma que Dios quiere. Y así va a poder llegar al objetivo, la meta, va a ser alcanzable. O sea, si experimentamos esto es fundamental, porque de acuerdo a cómo tú entres, llegarás al objetivo que Dios. Si tú no experimentas esto, no vas a poder llegar a lo que Dios quiere. ¿Ya? Entonces, esto es los temas que vamos a hablar ahora. La puerta. Que está detallado en Hebreos capítulo 6, ¿no? Hebreos 6, 1 y 2, ¿no? He puesto 2, pero es 1 y 2. Donde ahí en este libro de Hebreos, ¿ya?, ahí se nos detalla, pues se nos detalla estos pasos de la puerta, ¿ya? ¿Ya? Y si usted va a Hebreos capítulo 6, ¿no? Vamos a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6, ¿ya?, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Ve? Entonces, Hebreos 6, 1, yo he puesto 2, perdón, no sé, acá está, es 1 y 2. 1 y 2. En el verso 1 dice: dejando ya los rudimentos
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Está hablando de ir en un camino hacia donde la meta, que es la perfección. Entonces, cuando habla de rudimentos, habla de la puerta. En la puerta se experimentan los rudimentos. ¿Qué es la palabra rudimento? Son los primeros pasos a dar en el reino, ¿no? Entonces, en esa corta expresión, en ese versículo que habla el Hebreos 6.1, nos está hablando de esto, ¿no? ¿Y qué dice? Por tanto, dejando ya el rudimento de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento. Él está hablando de una iglesia que ya tenía como 30 años ya de fundada, y bueno, pero no habían crecido. Quizás tenían conocimiento, y eso es lo que tenemos que entender, que estas enseñanzas no pretenden darnos un mero conocimiento, sino darnos que experimentemos la vida de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces, ellos habían conocido estas cosas, pero no las estaban viviendo. Entonces, Pablo, si es el que escribió Hebreos, algunos dicen que no lo es. Bueno, digamos que Pablo escribe esto y le dice, ya no tenemos que echar otra vez el fundamento. Ya son 30 años que estamos en este tema, ¿no? Pero ahí en esa expresión, en esa exhortación, en ese reclamo que da Pablo, se nos revela qué enseñaban ellos. Enseñaban los rudimentos y a eso le llamaban echar el fundamento, miren. Por eso acá he puesto que la puerta establece el fundamento, la base, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios es un arquitecto. ¿Cuántos saben que Dios es un arquitecto? Qué tremendo nuestro Dios, ¿no? Él diseña y todo establece, proyecta, ¿no? Entonces, todo arquitecto para empezar una construcción, ¿con qué empieza? ¿Qué es lo primero que hace el arquitecto cuando hace el plano? ¿Qué determina que la construcción se haga primero? La base. No empieza con la pared ni con el techo, ¿verdad? Empieza con una excavación profunda. Si el edificio, cuanto más grande es el edificio, la excavación es muy profunda. Y hermanos, quiero decirle, este edificio que Dios quiere construir es uno de los edificios más grandes que existe en el universo. Se llama la iglesia. Por tanto, la excavación tiene que ser muy profunda. Así que es tremendo esto, entender esto de la puerta y el establecer el fundamento, ¿ya? Entonces eso es fundamento. El fundamento, en otras palabras, es Cristo establecido en la vida del creyente. ¿Y eso cómo se da? Por la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando uno se arrepiente, pues y Cristo se le revela, ¿verdad? Cristo se mete en el corazón del hombre, que eso puede durar segundos, ¿ya? Pero ahora viene, ¿qué cosa? La explicación de esto, de lo que le ha sucedido. Entonces, ahí vienen los rudimentos, ¿no? Entonces, viene la doctrina, ¿no? El fundamento se establece doctrinalmente por medio de la consolidación. Entonces, la consolidación, ¿no?, explica lo que ha sucedido al discípulo, explica qué le pasó. Y entonces él comienza a entender y comienza a solidificar su vida en ese fundamento. De no ser así, por más que tenga la experiencia, por no entender el entendimiento, entonces se va a quedar superficial y el diablo pues lo va a derribar. Eso pasó con los hebreos, ¿no? Ellos tenían la experiencia, el fundamento se les metió por revelación, ya habían nacido de nuevo, pero no tuvieron el entendimiento de lo que eso significa. Así que con esa introducción vamos a entrar entonces a hablar del fundamento y la consolidación. Y en Isaías capítulo 28, verso 16 dice la palabra, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¡Qué tremendo! Ahora, para entender la tremenda importancia de esto, hermano, mire, digan, por tanto. Esa palabra, por tanto, ¿no?, nos da, nos quiere dar una claridad meridiana de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿ya? Vamos a Isaías 28 para comprender, ¿ya? Isaías 28, verso 16, ¿verdad? Ese es el texto base, donde dice, por tanto,
Jehová el Señor dice, esa palabra por tanto, ¿qué significa? Por cuanto pasó esto, yo le digo esto. Esa es la palabra por tanto. Es decir, concluyo que a ustedes le falta esto por cuanto están deficientes o estuvieron mal en esto. Por eso dice por tanto. Por tanto revela que hubo algo deficiente y se llega a una conclusión, se llega a una solución, en otras palabras, ¿ya? Entonces hay que entender ese por tanto. El por tanto es una consecuencia, ¿no?, de un problema que se lleva a una respuesta. Dios está diciendo, por tanto tuviste este problema, esta es tu solución. ¿Y cuál fue el problema que tenía Israel? ¿Cuál era el problema? Tenemos que ir a unos pasajes atrás, ¿ya? Y podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 27. Ahí nos habla cuál fue el problema que tuvo Israel. Isaías 27, en el verso 10 dice, porque la ciudad fortificada será desolada. Entonces Dios le está diciendo, esta va a ser mi solución, porque la ciudad que yo quise edificar, ruinas quedará. Y Jesús lo dijo, no quedará piedra sobre piedra en este templo, ¿no?, primario, que era una sombra y que Israel jamás pudo entender porque no podía, ¿no? Y entonces dice, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada, dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Ustedes no entendieron nada. No comprendieron a dónde les quiero llevar. Por tanto, ahí viene ¿me están entendiendo? ¿Cuál es ese por tanto? Entonces, debido a la deficiencia de Israel, debido a que no entendieron. Y eso lo aplicamos hoy. Pablo le dice a los hebreos, por tanto, otra vez tengo que empezar con el fundamento, porque no entendieron. Hay muchas personas que no entienden esto. Es sencillo, pero se le hace difícil. ¿Por qué? Porque no es aquí, pues, hermano. Es estilo de vida. Y la iglesia no le entra eso. La iglesia quiere conocimiento, diversión y pasarla bien. Y no entienden que el fundamento es vida en nosotros. Eso es poderosísimo, ¿ya? Entonces Israel no lo entendió. Se quedó con una ley superficial, pero ¿cómo estaban? Rebeldes, en pecado. Mire cómo estaban. Si usted va al 28.1, mira lo que dice. Isaías 28.1. ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín! Hermano, la visión de Dios produce humildad. ¿Sabes? Analízate tú mismo. Si tú estás captando la visión, pregúntate cuán humilde eres. Pero si te está coronando la soberbia, tú no has entendido nada, hermano. No has entendido nada. Entonces, como los hebreos necesitan, Pablo le dice, ¿no?, en el capítulo 5, debiendo de ser maestros, yo tengo que empezar de nuevo. Y Pablo en otra parte dice, no me cansaré de enseñarles otra vez lo mismo, hasta que se le meta el fundamento adentro. Ok, entonces, ya me extendieron el por tanto, ¿no? Entonces dice, por tanto, en vista de que no entendieron nada, por tanto Jehová el Señor dice así. Aquí viene la receta, hermano. Dígame, hermano, aquí está la receta para tus males. Aleluya. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Damos la gloria a Cristo. Ese es el fundamento bendito, inamovible, poderoso, que se llama Jesucristo. Qué rico es ese fundamento, hermano. ¿Ya? Entonces, en el punto 1 dice el fundamento de Dios. Dios ha puesto en su iglesia por fundamento una piedra angular. ¿Por qué es piedra angular?
en la construcción del templo, la piedra angular determinaba todo, hermano. Y la palabra dice, esa piedra angular es Jesucristo. Determina todo, hermano, en la iglesia. Si Cristo no es la experiencia de tu vida, si no estás por Él, si no se te metió Cristo adentro, nada se puede hacer contigo, hermano. Entonces dice que Dios ha puesto en la iglesia por fundamento una piedra angular preciosa. Sí, los que sabemos y gustamos de Cristo sabemos que cuán precioso es Él, ¿verdad? Es precioso, preciosa, angular, porque mira, esa piedra del templo dice que todos los ángulos apuntaban y coincidían a la construcción. Todo, o sea, encajaba a todo lo que Dios quería hacer. Cristo es el encaje perfecto para tu vida. Si tú tienes una religión, estás desencajado, hermano. Pero si tienes a Cristo, tienes la piedra que encaja en todo. Por eso que es importante que la doctrina apunte a la buena semilla, pues, ¿no? Porque si hablamos de otra cosa, no encaja tampoco, pues. ¿Ya? Entonces, dice aquí, piedra angular preciosa de cimiento estable. Esa piedra te va a ser estable, hermano, inamovible en tu fe con el Señor. ¿Ya? Este fundamento es Jesucristo, ¿no? 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Sabe? Esto es tan simple, pero la iglesia ha querido cambiar el fundamento. Lo ha querido cambiar por religión, lo ha querido cambiar por psicología. O sea, Cristo ya no es suficiente. Cristo necesita ayuda. No, hermano, Cristo no necesita ayuda. ¿Estamos? Nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, yo sé que hay varios hermanos que estudian psicología, no se sientan mal. No es que están estudiando algo malo. La psicología sirve para los que no son creyentes, pues por lo menos le va a ser un paliativo para ellos. Para su locura le va a dar saciedad por lo menos mientras que se van al infierno, ¿verdad? Pero para nosotros los creyentes, Cristo es suficiente, bendito el nombre de Dios, aleluya. Amén. Amén. Entonces, te va a servir para los que no hay otra, pues, meterle psicología. Pero para nosotros los creyentes, Jesucristo es la receta. Amén. De esta piedrecita preciosa, Dios se ha propuesto levantar una casa espiritual, haciendo de cada creyente un templo, morada del Espíritu Santo. Mire, esta piedra se va a convertir en una casa. ¿Mire? Esta piedra se va a convertir en todo un edificio. Sí, cuán importante es el fundamento, porque de ahí sale el templo, de ahí sale la iglesia, sale todo lo demás. Amén, hermanos. 1 Pedro 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Mire, esta piedra te hace piedra viva también a ti. Y vienes tú a formar este edificio precioso. Tú vienes a formar como una piedra viva, ¿se dan cuenta? Es de vida a vida, digan, es de vida a vida. Se mete la vida y tienes vida. Y todo el cuerpo cuando está vivo, ese es el templo poderoso y glorioso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces somos templo de Dios. Y por eso, porque somos templo, tenemos que afirmar bien ese fundamento de ese templo. Amén, hermanos. Así como al construir una edificación se empieza con el fundamento, Dios, el gran arquitecto de la creación, para dar inicio a la edificación de su iglesia, también empieza estableciendo el fundamento. Abraham, nuestro padre de la fe, lo vio, hermano. Esto ya, mire, está. Por eso le digo, esto ya estaba, ya. No se le ocurre al Señor a última hora, vamos a una solución, ¿qué hacemos, Cristo? No, ya estaba ya todo planeado y Abraham lo ve. Según el libro de Hebreos 11:10 dice, porque esperaba, Abraham dice que ya lo esperaba
Esperaba la ciudad que tiene. ¿Qué cosa tiene esa ciudad? Fundamento. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dale la gloria a Cristo. Él es el gran constructor de esta casa. Amén. Lo maravilloso de este fundamento es que no es un concepto, dogma o religión. No es, hermano. Es la vida misma de Cristo, establecida en cada creyente que ha nacido en agua y en el Espíritu. Ahí empieza el fundamento. Amén. Así que esta lección es para este que nació de nuevo en agua y en el Espíritu, para él. Para él. Amén, hermanos. Y esta lección le va a explicar a él qué ha recibido, qué significa ello. ¿Ya? El punto 2 nos habla de la interacción entre ese fundamento y la consolidación. ¿La consolidación qué es? Es solidificar el fundamento que entró en tu vida, solidificar a Cristo. Cristo es el fundamento. La consolidación solidifica eso instructivamente por la palabra de Dios. Amén. Lo que hace la consolidación es meter ese fundamento bien profundo, profundo. Según Lucas 6:48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hace? Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Eso es lo que persigue es como una lámpara que te va a excavar los recónditos de tu alma para que salga todas aquellas cosas que todavía tú te quieres aferrar y tú quieres decir, no, yo no suelto esto. Todo lo tienes que soltar, para que el fundamento entre. Amén. A algunos les dura días, meses, otros les dura años y no se sueltan, hermano. Y ahí están como los hebreos, otra vez poniendo, porque no quieren soltar a los que están aferrados. Y les cuesta llegar al punto donde dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ah? Entonces, dile a tu hermano, cuando más rápido sueltes tu ídolo, más rápido el fundamento se va a experimentar en tu vida. Amén. La importancia de la consolidación. Ella tiene por finalidad que el nuevo creyente, al ingresar por la puerta al reino de Dios, haga de Jesucristo el Señor de su vida. O sea, esto es clave, ¿eh? El fin básico de la consolidación, los temas de la puerta, es que al ingresar por esta puerta el creyente, perdón, vamos a hacer la flechita, al ingresar el creyente, Cristo sea el Señor. Eso es resumidamente. Al ingresar, Cristo sea el Señor. Ese es el fin. ¿Y saben cuál es el problema de la iglesia? Que Cristo es el copiloto, pero no es el Señor. Hasta en el mensaje la iglesia ahora dice, acepta a Cristo como Salvador, dice. Los evangelistas, ¿no? Acepta a Cristo como Salvador, ven a Cristo y Él te va a librar de la suegra y tus problemas se van a acabar. ¿Y quién no quiere librarse de los problemas, no? Él te va a salvar, te va a sanar. Y cierto, Cristo salva y sana, pero tiene que ser Señor. Y el problema en la iglesia es que al no predicar el señorío de Cristo, ¿qué pasa? Entra por la puerta y siguen haciendo lo que ellos quieren. Entonces no pueden llegar al objetivo, ¿no? El tema es que cuando se entre, Cristo sea el Señor. Que ya tú entres a esa puerta y digas, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No, pero algunos entran por la puerta y dicen, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Me van a amar en la iglesia? ¿Me van a ayudar? Ese no entendió nada. Y ahí vienen los problemas. Por eso Cristo dijo en otro texto, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Claro, él viene a robar bendiciones, viene a hacer problemas, porque no experimentó el señorío de Cristo. Entonces, el fin del fundamento es que Cristo que sea. Filipenses 2:10 al 11 dice, porque en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. O sea, esto empieza en la conversión. ¿Cuándo uno dobla su rodilla? Cuando se arrepiente, pues, hermano. Amén, hermano. Claro que esto es más que algo físico, es
tu espíritu, tu ser tiene que doblegarse a su señorío. Hay gente que dobla su rodilla en el altar, pero no dobla su rodilla adentro. Dobla su rodilla físicamente, pero por dentro dice, Señor, cámbiala a ella. Ella es la culpable, Señor. Doblo mis rodillas para pedirte, ¿cuándo te la llevas? Dice, dobla su rodilla, pero ¿para qué? No. Hay que doblar rodillas, Señor. Yo soy el culpable. ¿Recuerdan esa observación que hizo Cristo? Dice que vino un publicano, creo, y vino un fariseo, ¿no? ¿Qué decía el fariseo? Señor, ¿quién como yo, Señor? Doy mi diezmo, no soy como este publicano. Y el otro que decía, sé propicio, soy pecador. El Señor dijo, ese salió bien. Ese estaba rendido. Entonces, hermano, el señorío de Cristo es tremendo. Dice acá, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mira, hasta el diablo dobla su rodilla, aunque él dobla de mala gana, pero la dobla, hermano. Así que dile a tu hermano, dobla tu rodilla de buena gana. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Ese es el fin del ingreso al reino de Dios. De que Él sea el Señor. Y creo que ustedes ya han entrado así, ¿verdad? Si no, hay que bautizarlo de nuevo, todos ustedes. Si Cristo no es el Señor, ahí está listo esto para bautismo. Varios se van a bautizar después de esta clase, hermano. De verdad. Porque el bautismo es el paso pues que te mete a la puerta, hermano. Pero a lo mejor, lógicamente, experimentaste el arrepentimiento, por eso es entender ahora, estás entendiendo, ¿no? El que se bautiza realmente no entiende todo, muy poco. Por eso en la consolación se le explica qué ha pasado, qué significa ese bautismo, en forma preclara, ¿no? El que se bautiza dice, siento un fuego, sale una sombra negra, quiero servir a Dios. Muy bien, ahora te voy a explicar qué es eso. Eso es la consolación, eso es lo que persigue esta lección, ¿ya? Entonces, la palabra Señor es una palabra que hoy día se ha viciado, ¿no? Señor fulano de tal, Señor esto, se le dice Señor a todo el mundo, ¿no? Pero en el sentido bíblico, esta palabra Señor se le atribuía solo al César y se le daba un título Kyrios. César es el Kyrios. Tenía un sentido de divinidad, tenía un sentido de que esa palabra Señor implicaba, digan conmigo, jefe, amo, el que manda, el que gobierna, el que dirige, el príncipe, el rey, el soberano. Mire, todo eso significa Señor. Entonces, los que se convertían en aquellos años sabían la profundidad de decir, Cristo es el Señor. Te acepto como Señor. ¿Qué está diciendo? Te acepto como el que vas a mandar mi vida. Te acepto como el que diriges mi vida. Te acepto como mi amo y yo soy tu esclavo. Amén. Entonces, eso persigue este rudimento de la puerta, que eso se entienda preclaramente, ¿ya? Romanos 10, 8 al 9 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, la confesión debe brotar de una convicción del corazón, de una rendición
y va a salir por tu boca, Él es el Señor. Amén. Y cuando dices, Él es el Señor, al agua, mijito, inmediatamente. Ahí murió tu propio gobierno. Murió el señorío del yo. Amén. Murió. Dices, ya se sepultó. Y ahora te levantas del agua. ¿Y quién va a gobernarte? No le gusta eso, digan fuerte. ¿Quién va a gobernarte? Cristo. ¿Ya? El problema radica que si solo aceptamos a Cristo como Salvador, seguiremos siendo nosotros quienes gobernemos nuestra vida. Ese es el problema. Acepta a Cristo como Salvador. Cristo. Ay, que Él es mi Salvador, es mi Salvador. Y cada vez que hago mis burraditas, mis pecados, sálvame, Señor. Ay, mi Salvador. ¿Y cuándo te manda? ¿Cuándo será, hermano? Cuando Cristo venga me mandará, pues, pero yo hago lo que quiero conmigo. No, hemos entendido mal el Evangelio. La palabra dice que hay que aceptarlo como Señor para que sea, ¿qué cosa? Salvador. Y nosotros hemos predicado al revés, acéptalo como Salvador. Y quién sabe si será Señor, cuándo será. No. Amén. Entonces, ese es el fin de esta consolidación. ¿Ya? Entonces, la iglesia tiene que cambiar su mensaje y su vivencia. No solamente una fraseología, es un estilo de vida, donde Él se convierte en Señor de mi vida cada día. Y cada día Dios te va a ir mostrando áreas, por eso me llamo Arias yo, José Arias, porque Dios me ha puesto para mostrarte las áreas. Dios te va a ir mostrando áreas donde no hay señorío, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer? Para que en el nombre de Jesús se doble toda. Ay, Señor. Qué lengua tan larga tengo, Señor. Te la entrego, Padre. Un ejemplo pongo, ¿no? Nada más. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este mensaje claro, va a haber una revolución en nuestra vida, una revolución en los discípulos que entran al reino con ese entendimiento, que Él tiene que ser el Señor. Amén. Entonces, esa es la importancia de la consolidación. El 4 dice, ¿para qué necesitamos consolidación? Porque el primer punto es porque como niños recién nacidos tenemos que alimentarnos pues con esta sana doctrina, esta leche no adulterada. Si usted realmente ha experimentado el nuevo nacimiento, es como un niño recién nacido. Y ahora necesita la leche espiritual no adulterada para su pleno crecimiento y desarrollo espiritual. Hebreos 5:13 dice, todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Cómo te das cuenta que eres niño? Porque la palabra de justicia, dice, eres inexperto en la palabra de justicia. Y no se está refiriendo a un experto en conocimiento, sino maltratas a tu esposa, inexperto en la palabra de justicia. Anda resentido con todo el mundo, inexperto en la palabra de justicia. No, pero yo me sé todos los libros, pastor. No, así te sepas todos los libros. Eres inexperto en la palabra de justicia. No estás experimentando eso, hermano. Amén. Decía que para que te alimentes y seas experto. ¿Experto de qué? En ser justo, pues. La palabra de justicia es vivir en la justicia de Dios. Segundo, B, para que usted no sea confundido. Uy, hermano, tanta confusión ahora. Por eso que vuelvo a reafirmar, por favor, hermanos, no se instruyan por internet hasta que estén bien firmes, ¿no? Ya estoy hablando con varios hermanitos confundidos. ¿Qué tales cosas hay ahí, Dios? Entonces,
Intérnate en el fundamento. No te internes en el internet todavía. Intérnate bien ahí. Amén. Para que no seas confundido, pues. ¿Ya? Entonces la consolación te quiere afirmar en tu fe en Cristo para no ser confundido por doctrinas extrañas, diversas, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Para que tengas, ¿qué cosa? Discernimiento, para conocer lo que te edifica y lo que conviene. Te guardes de las artimañas del error y estés parado en la roca de los siglos. Eso lo dice la Biblia. Mire, Efesios 4, 14 al 15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Está hablando de qué? Del discipulado, de las coyunturas que te disipulan, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, hermanos, que Dios. Dice, ya. Apóstol, me quiero ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque leí esto en internet, Dios. No, apóstol, ya no me voy porque leí otra cosa en internet y mejor me quedo. Su estabilidad en la iglesia es lo que ve en internet. Está de cabeza. Entonces, dice aquí, dice por estratagema, ¿no? Acá dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Son muy astutos, muy hábiles para engañar. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Eso es lo que Dios quiere al consolidar. Amén. Tercero, para entender la visión del propósito eterno de Dios. ¿Cómo yo no soy confundido? Entendiendo la visión. ¿Ya? El Salmo 101:2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ahí está hablando de esto. Diga, entenderé el camino. ¿Está hablando de qué? De la perfección. ¿De qué está hablando? Y cuando dice, cuando vengas a mí, la puerta. Ahí. Cuando viene a él, mire qué interesante este salmo, ¿no? O sea, cuando Cristo viene a ti, cuando naces de nuevo es cuando Cristo viene a ti. Cuando Él viene, ya debes entender el camino y la perfección. O sea, debes tener claro la visión. Es importante la consolación para que ya ni bien está bebito, sepa a dónde lo va a llevar Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones. ¿Se da recomendaciones acá? Ejercicio de la oración. Este librito es un guía nada más, pretende ser un guía de la palabra, ¿no? Porque todo esto está en la palabra, lo que pretende el libro es ordenarte el estudio de la palabra, ¿no? Y por lo tanto tienes que orar, pues, para que esto lo recibas en el espíritu correcto, lo asimiles, lo guste, lo mastique, lo saboree, lo vivas, te afirmes, sueñes con él. ¿Ok? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. La oración marcaba la vida de los discípulos. ¿Ya? Así que esas son las recomendaciones que hay que dar al que se convierte, que aprenda a orar. Aprenda a orar. Segundo, estudie la Biblia. ¿Ya? Y que desde la niñez, dice 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De la palabra, en esta conciliación más adelante vamos a hablar de la palabra de Dios, los libros de la Biblia, ¿no? Vamos a hablar bastante en creo que tercera lección. Y es muy importante. Mira, hay discípulos que ni conocen dónde queda Habacuc. ¿Sabe? Entonces, a ver, hermano Habacuc, lo está buscando por Apocalipsis. No conoce la Biblia. Entonces, hermano, animar al discípulo que escudriñe la palabra de Dios. Amén.
Y el tercer punto, asistencia a las reuniones de la iglesia. El nuevo creyente tiene que ejercitarse en oración, estudio profundo de la Escritura y asistir a todas las reuniones de la iglesia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, dice el Señor. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mire, ya estamos, este es el año 30 de la iglesia, ya habían mal acostumbrado, mire, que no iban a la iglesia. ¿Qué pasará pues 2000 años después, no? Y algunos no quieren venir. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, digan conmigo, no venir a la iglesia es una mala costumbre. Mala. Pero venir a la reunión de la congregación es una buena costumbre. Es un buen hábito. Algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hay que animarlos, hermanos, para que estén congregándose. Y tanto más, cuando veis que el día cerca, ya está hablando de nosotros, ¿ves? O sea, Pablo se manda al futuro, ¿ves? O sea, como que está previendo que en el tiempo final va a haber un decaimiento en la asistencia de la congregación. Hoy día muchas congregaciones prácticamente están vacías. Día de semana, todos viendo sus novelas por allá, domingo nomás vienen. Están los domingueros, pues. Pero acá Pablo dice que congregarnos. Lo otro, testificar a otras personas de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto es muy importante. Mire, Marcos 5:18 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Oye, qué buen discípulo hubiese sido este, ¿verdad? Pero no estaba pues entre los 12. No estaba. Pero le decía, yo quiero. Estaba con la pasión el hombre, hermano. Mas Jesús no se lo permitió porque no era, hermano. Ay, yo quisiera haber tenido ese discípulo, hermano. Tremendo. Ah, ¿verdad? No, gracias, hermana. Todos son así. Qué bueno, me alegra. Mas Jesús no se lo permitió, dice. Sino que le dijo, pero le dijo algo. Vete a tu casa. Y a los tuyos. Entonces vemos la razón por la cual Dios no lo llamó. Mire cómo Dios es tan sabio. ¿Por qué Jesús no dijo, sígueme? Porque como era demoniado y loco, ¿qué habría hecho en su casa, hermano? Su pobre mujer lo habrían matado, pues. A sus hijos, Dios mío, los tendría con sarna. ¿Cómo será, pues, no? Entonces le dije, anda a tu casa, varón, le dice. Que sígueme a mí, vaya, restaure a su mujer y crían a sus hijos. Como loco, no crió nada, pues. Pero él quería seguirle al Señor. ¿Ah? Así que vaya primero, le dice, vete a tu casa y a los tuyos primero. Mira el Señor, qué tremendo. Cómo ordenó la cosa. ¿Ah? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Alabado sea Dios. Cuéntales la maravilla que he hecho contigo, la liberación, la salud. Y el hermano era nuevecito, recién liberado. Entonces, hermano, qué importante es que el nuevo hable la grandeza de Dios, pero en su casa primero. ¿Ya? Y cómo ha tenido misericordia de ti. Le habla solo de su casa y los suyos. No le habla, anda, evangeliza por todo lado, no. Porque todavía no estaba capacitado, pues, ¿no? Pero por lo menos con los tuyos, los que están contigo. Y eso hay que decirle a los nuevos también. Habla a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. No, pero yo no sé ni predicar. Di lo que Dios ha hecho contigo. La mujer samaritana, ¿qué sabía? Nada, pues lo único es que ella decía, hay un hombre que me ha dicho toda mi vida cuántos maridos tenía, me descubrió y me salvó. Eso es todo lo que sabía la mujer. Ella no sabía de la segunda venida, no sabía nada de eso. Lo único que sabía es que se encontró con Jesús y le cambió la vida. ¿Cuánto damos la gloria a Dios? A su nombre. Amén. Así que este hombre comenzó a predicar en su casa. Algunos piensan que dice volvió un gran evangelista, pero empezó en su casa. Porque ahí dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Ah? Entonces, hermano querido,
esos los 4 puntos que el que va a recibir la consolación tiene que experimentar: la oración, la Biblia, la reunión y hablar de Cristo. Eso hace crecer, hace afirmar. Hay otras recomendaciones a la par también que dice que al ser consolidado debe traer la Biblia, en lo posible un cuaderno de notas, para que escriba los temas añadidos o anotar algunas preguntas que tenga o algunas cosas que Dios le da también añadidamente al tema. Amén. Entonces ahí vamos a quedar con esta primera lección. Y como ustedes notarán, hay preguntas, hay preguntas, el cuestionario 1 tiene sus preguntas respectivas. Hay 4 preguntas por completar, con sus respectivas respuestas, y también hay para marcar en aspa. Este libro, este cuaderno, al final tiene pues la respuesta al cuestionario, pero les pido que no lo vean hasta que primero sean honestos, ¿ah? Lo hemos puesto la respuesta confiando que han entendido el Evangelio del Reino. La idea es que ustedes estudien primero el tema y respondan. Y una vez que responden con un lapicito, ¿no? Con un lapicito escriben ahí cada respuesta, de ahí se va al final y ve si respondió bien. Y usted mismo se va a evaluar, el nuevo se va a evaluar. Amén. Estamos hablando de gente del reino y no de soplones ni plagiadores, ¿verdad? Entonces, no va a comenzar, ya llené. No es esa la idea, ¿no? Y hemos puesto la respuesta correcta al final, ¿ya? ¿Por qué? Porque de no ver así, algunos no saben cuál es lo correcto o pueden poner otra cosa, ¿no? Entonces, pero la idea es que usted responda pues las respuestas conforme dice este cuestionario. Amén, amados hermanos. Amado Dios Todopoderoso, te doy gracias por este adiestramiento. Estamos aprendiendo la tremenda importancia de establecer el fundamento en la iglesia y que entremos por la puerta al reino de Dios y entender que al entrar por la puerta, Cristo tiene que ser el Señor. Ese es el fin, el objetivo de establecer fundamento y consolidar a los creyentes. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús bendice a tus hijos